avanza, pasan los años, se hace cada vez como más académico, más serio, y de hecho llegó a decir que se arrepentía de haber escrito El Hobbit tal como lo hizo, porque pensaba que había minusvalorado a sus hijos. O sea, a Tolkien le parecía que el tono así de narrador oral, el tono un poco confianzudo propio del Hobbit, pues no era bueno, ¿no? No era lo mejor para una obra literaria seria. Y por eso ese tono cambia en El Señor de los Anillos, ¿no? Y Las Crónicas de Narnia, que es una obra magnífica, pensando en los receptores, pensando en los chavales o las chicas lectoras de Las Crónicas de Narnia, tenía como deficiencias que a Tolkien le incomodaban, ¿no? O sea, como incoherencias a la hora de mezclar a distintos seres fantásticos, etcétera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso sabemos que Tolkien a sus nietos les recomendaba Las Crónicas de Narnia, o sea que aunque literariamente no le acababan de gustar, sí las recomendaba y sí se daba cuenta de que era muy buena literatura. Y en cambio, Lewis, sabéis que Lewis es el primer crítico de la obra de Tolkien y publica unas reseñas extraordinarias que están publicadas en libros sobre El Hobbit primero, sobre El Señor de los Anillos después, y son unas reseñas en las que explica que con El Señor de los Anillos Tolkien abre un nuevo territorio para la narrativa, ¿no? Y es verdad, es una obra cumbre dentro de ese género que son las aventuras fantásticas, ¿no? Hay antecedentes, pero en fin, tienen poco que ver, ¿no? con el gran resultado que obtiene Tolkien. También a esto yo creo que hay que añadir que Tolkien, claro, Tolkien es un personaje que era muy perfeccionista y no lograba acabar las cosas. Solo logró acabar El Hobbit, algunos cuentos muy cortos, y El Señor de los Anillos porque, digamos, tenía un compromiso con el editor y entonces cuando él tenía un compromiso lo cumplía, aunque luego tenía grandes problemas para, digamos, dar por terminado el trabajo, ¿no? Pero que es lo que yo leí en estos últimos años, leí bien, digamos, para poder publicar el libro sobre Tolkien, creo que son 12 volúmenes enteros con todos los cuentos que inició, que no logró terminar y que ha publicado su hijo en unas ediciones críticas verdaderamente asombrosas. Asombrosas por el detallismo, asombrosas por el no sé, también el inmensísimo trabajo que hizo Tolkien y en el que le ayudó además su hijo, Christopher. Entonces son libros verdaderamente notables, pero hay que reconocer que para leerlos hay que estar un poquito en la onda de Tolkien, ¿no? de lo que Tolkien quería hacer y estaba intentando hacer. Bueno, esta sería un poco la primera presentación de los dos. Una de las preguntas que me había dicho, o de las cosas que Carlos Javier cuando me invitó me dijo que hablara de ella es por qué obras, si uno quiere acercarse a Lewis o a Tolkien, por qué obras hay que comenzar, ¿no? Bueno, de Tolkien está clarísimo, son El Hobbit y El Señor de los Anillos. Puede ocurrir que haya gente que no le interese para nada este tipo de literatura y por tanto pues que no las lea. También, aunque son obras que requieren siempre un acercamiento, digamos, tranquilo, ¿no? No se pueden leer a trocitos, no se pueden leer, creo yo, ¿no? No se pueden leer en ratos libres. Bueno, voy a darle la oportunidad, ¿no? de que la obra me atrape. En lo que se refiere al Señor de los Anillos. Tolkien también tiene algunos cuentos cortos, algunos excepcionales, pero también creo que para disfrutarlos hay que estar en su onda, ¿no? O
sea, Hoja de Níquel es un cuento maravilloso, ¿no? Egidio, el granjero de Ham, también lo es, ¿no? Pero creo que eso, interesa estar un poquito en su onda. En cambio, Lewis tiene más variedad. Tiene las Crónicas de Narnia, que son unas aventuras infantiles, juveniles, de gran profundidad y contadas de una forma magistral. Tiene también una trilogía de ciencia ficción que la trilogía de Ramson, que a cualquier interesado en la ciencia ficción le puede gustar, aunque tenga problemas, ¿no? Está un poco descompensada en algunos momentos, abusa de algunas de las descripciones, aunque son magníficas, hay que decirlo. Y luego Lewis tiene algunos ensayos por los que hay personas que le consideran uno de los grandes intelectuales del siglo XX. Por ejemplo, La abolición del hombre, que es un ensayo cortito, son 3 conferencias sobre, digamos, a dónde vamos, podríamos decir, a dónde nos lleva la educación que actualmente se imparte en los colegios. Esto está redactado y escrito a mediados de los años 40. Entonces es muy interesante porque las cosas que dice son las cosas que han ido ocurriendo, ¿no? Luego también tiene una obra que es muy importante, que desde el punto de vista, digamos, cristiano, que es Mero Cristianismo, que es una obra que digamos, su núcleo es que se dirige a los cristianos y les viene a decir, bueno, vamos a fijarnos en todo aquello que nos une. Y entonces hace una exposición del cristianismo dejando un poquito de lado algunas cosas, ¿no? Que podrían incomodar o no gustar a los protestantes. Entonces esta obra tiene un gran poder, ¿no? De convicción, porque Lewis era un lógico extraordinario y ha tenido gran impacto en todo el mundo y en especial en Estados Unidos, porque digamos que acabó con bastantes rivalidades entre cristianos de un tipo y cristianos de otro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es una obra muy, muy benéfica, ¿no? Para mucha gente. Y luego los ensayos de Lewis también sobre distintas cosas, sobre el pacifismo, sobre el feminismo, pues son muy interesantes, ¿no? Siempre vale la pena leerlo. Lewis es un tipo muy, muy convincente, ¿no? Y mucha gente le tiene ahí como pensador de cabecera. Supongo que sabéis seguramente que Lewis digamos, tuvo una educación cristiana, tuvo muchos problemas con su padre, se quedó huérfano muy joven, siendo niño, se hizo ateo, dice él, lo cuenta él, cuando era un adolescente, pero luego poco a poco, por distintas causas, fue acercándose a la fe cristiana y digamos, los 2 escalones fundamentales, ¿no? Para aceptar la fe fueron, por un lado, leer El hombre eterno de Chesterton. Hay más cosas, ¿no? Pero bueno, esto es muy importante. Y luego unas conversaciones que tuvo con Tolkien cuando le conoció. Bueno, ambos eran jóvenes profesores en Oxford, se conocieron, se hicieron amigos y hay una conversación. Ambos comparten un grupo de lectura de obras de mitología nórdica y ambos estaban como muy atrapados, ¿no? Por todo el mundo de los mitos y el poder, digamos, de seducción de los mitos. Y entonces hay una conversación que cuenta Lewis en sus memorias y también en sus cartas, una conversación entre los dos de madrugada, creo que fue el 19 de septiembre de 1931, en la que Tolkien le habla de que el cristianismo actúa en nosotros la historia del cristianismo, ¿no? La historia de Jesucristo, la historia de la Biblia, ¿no? Actúa en nosotros igual que actúan los grandes mitos. O sea, son como historias que dan respuesta a las grandes preguntas que los hombres nos hacemos desde siempre, con la diferencia respecto a los grandes mitos, con la diferencia de que el cristianismo es verdadero.
se apoya en una historia real, en un personaje histórico que fue Jesucristo. Entonces esta conversación para Luis fue deslumbrante y le hizo darse cuenta de que tenía que acabar aceptando a Jesucristo como Hijo de Dios y como Dios, ¿no? Él lo cuenta en un libro que vale la pena conocer, que se llama Cautivado por la Alegría. Que es, en fin, es un libro muy importante para entender la mente de C.S. Lewis. A todo esto me acuerdo ahora, según hablo, de que al hablar de los mitos me he acordado de una cosa, que es Chesterton es un personaje que se hace católico, digamos, es recibido en la Iglesia Católica en 1921, 22, no me acuerdo ahora exactamente, pero y durante su juventud también fue ateo. Y a principios del siglo XX hubo una polémica en la prensa británica promovida por un periodista que se llamaba Robert Blatchford, que él abrió su periódico para que se publicaran cosas a favor y en contra del cristianismo. Y Chesterton, aunque era cristiano, pero no era... empezó a publicar a favor del cristianismo. En uno de sus artículos, Blatchford dice que todas las religiones, todos los pueblos tienen mitos como el de la encarnación o como el de la muerte de un dios. Y entonces Chesterton replica en otro artículo, son artículos que se pueden leer en internet gratuitamente en inglés, que se llaman Las controversias Blatchford. Chesterton le replica diciendo que si no se daba cuenta del otro lado del argumento, y el otro lado del argumento era, si esto en realidad sucedió, que Jesucristo es Dios, se hace hombre y luego muere por los hombres y resucita, si esto sucedió realmente, como dicen los cristianos, dice Chesterton, ¿no le ocurre a usted pensar que es un acontecimiento tan extraordinario que correrían por el mundo todo tipo de rumores? Y muchos pueblos acogerían esos rumores como rumores, deformados muchas veces, y eso se transforma luego en historias que cada pueblo cuenta a su modo. De hecho, una historia de estas parecida en los mitos nórdicos es la de Balder, hijo de Odín, que era un personaje que tanto a Tolkien como a Lewis les encantaba y les gustaba muchísimo hablar de Balder, ¿no? Bueno, esto me ha venido a la cabeza al recordar el entusiasmo de ambos por los mitos, ¿no? Que están en la base, también es importante saber que los mitos están en la base de las novelas, los libros que escriben, ¿no? Ellos querían escribir unos libros que tuvieran la fuerza de sugerencia que tienen los grandes mitos, ¿no? Bueno, yo creo que esta podría ser la introducción, ¿no? a la exposición. Ya ahora me parece que podéis ir pasando preguntas, ¿no? Y yo voy respondiendo lo que pueda, no lo que se me ocurra. Espero que estéis oyendo bien, ¿no? No sé si es así o no. Yo estoy oyendo bien, pero si alguien tuviera algún problema, puede decirlo por el chat. Perfecto. Pues muy bien. Por cierto, no, iba a decir que hace unos días he conocido he empezado a ver unos vídeos en YouTube de una serie que se llaman Jóvenes Heréticos, en inglés, Young Heretics, ¿no? De un profesor de literatura. Y me han parecido extraordinarios. Un profesor joven de literatura. Buscáis YouTube Young Heretics y aparecen. Y hay uno de ellos, que es el quinto,
que habla de Lewis como uno de los grandes intelectuales, o el mayor intelectual, dice él, del siglo XX. A mí me parece exagerado, pero bueno, él lo explica bastante bien, ¿no? Y el que pueda leerlo en inglés, oírlo en inglés o entenderlo con subtítulos, yo creo que es un gran resumen de quién es C.S. Lewis, ¿no? O sea, qué clase de personaje es C.S. Lewis. Bien, comenzando por las preguntas, tenemos como primera, ¿qué opinión le merece los apartados que se refieren a Tolkien y Lewis en Escritores conversos de Joseph Pearce, si coincide que lo ha leído? Sí, he leído el libro, pero hace mucho, ¿eh? Hace mucho tiempo que lo leí, entonces no tengo fresco qué es lo que dice Pearce ahí de ellos, pero lo dirá bien. Yo estuve en una conferencia de Pearce sobre Tolkien hace no sé, unos años, ¿no? 8 años o así. Y bueno, y Pearce sabe de estos temas, sabe mucho, o sea que estará muy bien, ¿no? Pues, pero no puedo decir mucho más, ¿no? Pues pregunta también a alguien como qué opinión le merece Cartas del Diablo a su sobrino en el marco de la obra de Lewis. Bueno, sabéis que es la primera obra, o sea, es la obra que le hace muy popular, ¿eh? porque se difundió muchísimo, ¿no? Y tuvo mucho éxito ya cuando salió. Es una obra que él decía que le costó mucho escribir, aunque no lo parezca. ¿Por qué? Decía, porque acaba siendo agotador, decía él, ponerse en la mente del diablo, ¿eh? Y entonces a él eso le resultaba muy frustrante. Y es tanto esa obra, hay que saber también que como él en los años 40 publica ese libro, luego da las conferencias que se recogen en Mero Cristianismo, el ejército británico le pide también que intervenga en la radio para animar a los soldados, levantar la moral, ¿no? Y una forma de levantar la moral es difundir también los valores cristianos. Total, que esto le hace muy popular en muchísimos ambientes, pero también le gana la animadversión de muchos colegas en la universidad. O sea, que no les gustaba ni su gran popularidad, ni tampoco su clara defensa de lo cristiano. Esto es lo que explica que años después, cuando deberían nombrarle catedrático en Oxford, no le quieran nombrar. Y quien le acaba nombrando catedrático es Cambridge. Y después de toda una vida en Oxford, se marcha a Cambridge de catedrático. Gestión que le facilita, porque él no quería, pero gestión que le facilita Tolkien. Tolkien en el mundo académico le llamaban, no el señor de los anillos, o sea, no me acuerdo cómo era la expresión, como el señor de los hilos, ¿no? El que tiraba de los hilos, ¿no? El señor de los hilos. Algo así. Porque se ve que se movía bien y en los ambientes así de intriga académica, ¿no? Y de pelea, no solo de intriga, sino también a veces de peleas. Bueno, Cartas del Diablo a su sobrino, pues eso, yo creo que es un libro estupendo. Sí. Nos preguntan también por las connotaciones bíblicas que puede tener el Señor de los Anillos. Vamos a ver, Tolkien no quería que se hicieran grandes interpretaciones de su libro. Quien las hace es otra gente, que sí, las encuentra, porque es verdad, ¿no? Porque las hay. Pero él no tenía especial interés en esto. Él quería hacer una obra, o sea, quería reivindicar lo que él llama el verdadero valor, ¿no? Un valor que consiste en
ser valiente aunque pierdas, hacer frente a tus compromisos aunque no signifique la muerte o la derrota. De hecho, El Señor de los Anillos está como impregnado todo el libro de ese sentimiento de derrota final inevitable, ¿no? ¿Vale? Entonces, Galadriel dice, combatimos perpetuamente la eterna derrota, porque el final es la derrota, ¿no? Aunque haya luego la resurrección, pero eso ahí no aparece. No aparece porque es una obra más o menos, digámoslo así, precristiana, ¿no? En un mundo precristiano. De hecho, la fecha clave del Señor de los Anillos es el 25 de marzo. Es el día en el que las fuerzas de Sauron son derrotadas. ¿Por qué elige Tolkien el 25 de marzo? Pues por razones obvias, ¿no? Porque es la Anunciación. Pero el que lo sabe, y allá él, ¿no? Pero digamos, ya añadirlo, pues eso es una interpretación. Igual que alguien le dice que si, una vez le preguntaron que si las lembas, que es con las que las estaban inspiradas en la Eucaristía. Y dijo, hombre, es inevitable, decía Tolkien, que una historia grande impregne las historias pequeñas. Pero bueno, o sea, digamos, el asunto funciona exactamente igual y perfectamente igual sin necesidad de ver ese simbolismo o ese significado detrás, ¿no? Bien, se pueden encontrar más cosas, pero yo siempre prefiero mantenerme en un terreno estrictamente literario y atenerme también ahí a lo que Tolkien decía, ¿no? De sí mismo. Es muy interesante, yo creo que si el que tenga curiosidad por esto, creo que el epistolario de Tolkien, el epistolario es una de las grandes obras que vale la pena leer, ¿no? Porque ahí aparecen muchísimas cosas, tanto de la construcción del Señor de los Anillos, de lo que pretendía, de lo que no consiguió también, como de sus creencias, de su amor a la Eucaristía, por ejemplo, o de cómo él creía en los ángeles, ¿no? Pues aparecen muchas cosas, porque también son cartas a sus hijos, y aparece también la preocupación que él tenía por que sus hijos no eran buenos cristianos, o no eran tan buenos cristianos como a él le gustaría. Aparece también su vida matrimonial, como un tiempo con problemas, que tuvo problemas con su mujer, pero que el amor que tenían era capaz de superar todos los obstáculos. Hay cosas muy bonitas y muy emocionantes y que dicen mucho de qué clase de personaje era Tolkien, ¿no? Humanamente y también como escritor. Pues la siguiente pregunta que nos llega es, en el caso de que haya visto las películas del Señor de los Anillos de Peter Jackson, la trilogía, pues si son buenas adaptaciones de la obra de Tolkien o en qué sentidos lo son y en qué sentidos no lo son. Bueno, yo creo que son muy buenas películas, ¿no? O sea, son obras hechas con mucho interés, ¿no? Por hacerlas bien, con muchos medios. Creo que está muy bien, están muy conseguidas todas las cosas. Fichan para el gran ilustrador de la obra de Tolkien, es Alan Lee, ¿no? Entonces este es como el gran director de fotografía y de los escenarios, y no es el único, pero es el principal. La pena, bueno, entonces son películas excepcionales. ¿Qué ocurre con cualquier película sobre una obra tan densa y tan poderosa como El Señor de los Anillos? Pues que ninguna película puede hacer justicia a una obra así. O sea, Tolkien pues, pone muchísimo cuidado en que cada personaje tenga su historia, en que cada personaje hable de una forma diferente. Hay todos unos juegos ahí
los paralelismos entre unos personajes y otros, de paralelismos y contrastes. O sea, está todo muy medido, ¿eh? Y eso una película jamás y lo más importante de todo es como todo el mundo interior, ¿no?, de los personajes, y todo eso una película, y cuanto más brillante formalmente es, peor, podríamos decir. Todo eso una película no lo pilla, ¿no? Me parece, pilla algunas cosas, ¿no?, o atrapa algunas cosas, pero no la potencia de una obra como la de Tolkien, ¿no? Que, o sea, el ejemplo que a mí me gusta poner es los libros de Harry Potter, que están muy bien, son excelentes, pero los libros de Harry Potter, si ves las películas y alguien te dice, ya he visto las películas, le puedes decir, vale, pues es verdad, porque las películas están hechas con la intención de ser muy fieles a los libros, porque los libros están concebidos también con una mente ya muy cinematográfica y, podríamos decir, los libros no te añaden mucho, más allá del placer de la lectura, de que leer siempre está bien, etc. En cambio, los libros del Señor de los Anillos, o del Hobbit también, son muy poderosos, ¿no? Y siempre van a soportar sucesivas lecturas de sucesivas generaciones, ¿no? Igual que las Crónicas de Narnia, que son libros de una profundidad también excepcional, ¿no? Precisamente una de las cosas que no le gustaba a Tolkien era que su simbolismo cristiano fuera tan explícito, ¿eh? Un simbolismo que además Lewis reconoce en las cartas de lectores de Narnia a las que contestaba, ¿no? Hay un libro de cartas a los lectores de Narnia y él reconoce que algunas escenas están inspiradas en el Evangelio y que Aslan, ¿no?, el león protagonista, está inspirado en Jesucristo. Y por cierto, también aquí puedo abrir un paréntesis, uno de los motivos por los que Lewis escribe las Crónicas de Narnia, según explicó él mismo, es que cuando él era niño le decían que tenía que amar a Jesucristo. Y él decía que eso nunca lo entendió. Y explicaba que a los sentimientos nadie puede forzarnos a tener unos sentimientos u otros. Y que por eso escribió las Crónicas de Narnia, para crear un personaje como Aslan que fuera muy amable para los niños y que hiciera más fácil que, llegado el momento, quisieran a Jesucristo. Bueno, esto es interesante saberlo porque es una idea fundamental, ¿no?, para también pillar por qué las Crónicas de Narnia son como son y demás, ¿no? Bien, pues en fin, me he ido un poco de la respuesta, pero las películas a mí me han gustado mucho, ¿eh? Y me gustó menos El Hobbit, que me parece que exagera ya muchísimo algunas cosas de la película de acción, pero bueno, cumplen su función, me parece. Pues Me gustó una mucho cosa... también, por cierto. Sí, dime. Sí, adelante, adelante. No, iba a decir que me gustó mucho también, aunque no sea exacta, una película sobre Tolkien que se estrenó hace, no sé, 2 años o así, ¿no?, sobre la juventud de Tolkien y su noviazgo, ¿no?, y su matrimonio. Entonces, esa película está bien hecha, y refleja bastante bien la historia familiar de Tolkien, el peso que tuvo en su vida un sacerdote oratoriano, discípulo de Newman, que fue su tutor cuando murió su madre, y que por ejemplo sabéis que este era un personaje con ascendientes españoles de las bodegas, a ver cómo era, unas bodegas famosas de Jerez, no me sale ahora el nombre, y hay un libro sobre él que se llama El tío Curro. Pues el tío Curro cuenta la historia de este sacerdote oratoriano y de su relación con Tolkien. Bueno, total, que la película también está sobre Tolkien, pues vale la pena verla, aunque ya digo, no sea
tenga inexactitudes históricas, pero el núcleo sí lo pilla bien. Una cuestión sobre la que quería preguntar es, de todas las obras de Lewis, la que siempre me pareció con más capas, más difícil más mítica, más difícil de terminar de pillar y también como más inesperada, era Mientras no tengamos rostro, la que tiene sobre el mito de Mississippi. Y me preguntaba si Tolkien quizá la había leído. No lo sé, ese dato no lo tengo. Lo que sí sé es que Luis decía que era su libro preferido y había sido su mayor fracaso. O sea, que es un libro excepcional para muchos, o para algunos, no para muchos, pero no sencillo. También porque esto a veces tiene que ver con algo tan elemental como que la narradora y protagonista, Orwell, es una mujer antipática. Entonces, claro, cuando tú eliges como narrador o protagonista de un libro a alguien antipático, pues es difícil que al lector le resulte simpático, por muy interesante que sea el libro, ¿no? Y entonces yo creo que tiene ese problema para ser popular, tiene el problema también de que el mensaje, digámoslo así, es muy literario, o sea, queda completamente en el aire, no hay conclusión, la conclusión te la puedes imaginar, pero en definitiva, o sea, al final viene a decir que eso, mientras no tengamos rostro, mientras no reconozcamos exactamente cómo somos ante Dios, mientras no reconozcamos nuestras debilidades de verdad, ¿no? Profundamente, pues ¿no? Hay que purgar, ¿no? Por las cosas malas que uno hace. Y, bueno, pero en fin, es una consideración que en el libro no se hace así, se hace oblicuamente, ¿no? Y por tanto, muchas personas pues no atrapan ese contenido, ¿no? O si lo atrapan, pues no le dan mucho valor. Nos preguntan también pues por las películas de las crónicas de Narnia de Walden Media, también respecto de su valor como adaptaciones y de su valor en sí mismas. Pues mira, esto no puedo decir. Yo hace muchos años vi 2 películas de las Crónicas de Narnia, cuando salieron, y luego no he visto más. Entonces, recuerdo que, hombre, que había muchas cosas muy bien hechas, y el director, además, creo que recordar de la primera era Andrew Stanton, que es un buen director, pero no puedo decir nada. Me parece, de todas maneras, que no sé, me parece difícil el que a un adulto le gusten las películas sobre Crónicas de Narnia. Pero bueno, no lo sé. Como mucha literatura infantil, y las películas también, este tipo de películas también, quien tiene la última palabra es el lector natural o el espectador natural. Si a los niños las películas les encantan, y son películas dignas y bien hechas, pues estupendo, adelante con las películas, ¿no? Pero bueno, no sé responder mucho más en relación a eso. Un asunto que me ha llamado mucho la atención es las cosas que tanto Tolkien como Lewis se propusieron, pero no consiguieron a través de sus obras, pese a que son obras tan extraordinarias y tan rompedoras y tan bien elaboradas. Y en ese sentido siempre me llamó mucho la atención tanto Hoja de Nígel como El herrero de Button Mayor, por lo que implican sobre cómo, de alguna manera, el contacto con el reino de fantasía en un caso y, por otro, el trabajo del artista, pues tienen como este aspecto como de insatisfacción o que se nota en ellos pues como una esperanza de que llegará a ser aquello una culminación, pero es centrada como algo
triste, costoso o difícil. Sí, sí. Bueno, es que yo creo que es así, ¿no? O sea, y en el caso de Tolkien lo experimentaba así. Hoja de Nigel, Tolkien era muy lento. Bueno, era rápido, pero era muy lento y además corregía mucho, demasiado. Vamos, demasiado. O sea, es un asunto excesivo, ¿no? Según cuenta su propio hijo. Pero Hoja de Nigel es un cuento que escribió de un tirón. Es el único cuento en el que ocurre eso, porque ahí está reflejando cómo se veía él a sí mismo, cómo veía él su trabajo, ¿no? Y entonces es un cuento muy interesante leerlo teniendo en cuenta eso, ¿no? Que habla mucho de cómo es su trabajo. Yo, vamos, no me acuerdo ahora, pero en mi página hay una sección de libros de Tolkien, y hay, igual que hay también en mi página en bienvenidosalfiesta.com, igual que hay otra página de libros de Lewis, y hay un comentario a la hoja de Nigel que creo que lo explica bien. En fin, ahora ya no me acuerdo muy bien qué decía allí, pero en su momento lo trabajé bastante. Y igual que hay comentarios a las restantes obras, ¿no? Que todo esto responde a todo el trabajo previo que fui haciendo antes de escribir los libros, ¿no? Entonces, todas las reseñas de los libros están ahí, al menos en germen, pero en concreto la de Hoja de Nigel y la del Herrero de Bottom Mayor y Egidio, el granjero de Ham, son reseñas, yo creo que completas, bien hechas, ¿no? O sea, no son solo el embrión, sino que creo que son casi exactamente las que luego publiqué en los libros, ¿no? Pero bueno, efectivamente, el trabajo, o sea, a Tolkien una de las cosas que le ponía nervioso de Lewis, o sea, y que es interesante también, Lewis era muy espontáneo, muy hablador, un gran amigo de sus amigos y prácticamente no corregía, escribía y no corregía. Y en cambio Tolkien era incapaz. Y corregía y una y otra vez y volvía. Entonces a Tolkien eso le ponía un poco nervioso. Incluso, él lo mismo lo confiesa en el epistolario, algo celoso, ¿no? Como diciendo, caramba, fíjate cómo fácil lo hace. Entonces Lewis, de hecho, tiene una producción grandísima también por eso, ¿no? Las Crónicas de Narnia escribe una cada año, vamos, publica una cada año, 5 años consecutivos, pero las había escrito al menos 4 de ellas súper rápido, ¿no? Y entonces él no tenía ese sufrimiento a la hora de escribir que tenía Tolkien. Esto también tiene que ver con esto que decía antes de la autoexigencia literaria, ¿no? Y el rigor que se exigía, que se fue exigiendo Tolkien cada vez más, ¿no? Según pasaban los años. Y en cambio Lewis, con esa preocupación propia de alguien que quiere convencer, que quiere animar, que quiere, pues venga, él tiraba para adelante y publicaba las cosas pues muchísimo más rápido. Otra de las preguntas que nos hacen es ¿cuál podría considerarse la obra cumbre de Lewis? Si en el caso de Tolkien es El Señor de los Anillos, la que es como antológica. Sí. En el caso de Lewis es que hay dos cosas, ¿no? Yo creo que Crónicas de Narnia es una obra cumbre en su género. O sea, es la primera gran serie de literatura, de aventuras fantásticas dirigida a un público infantil y juvenil. Hay obras buenísimas anteriores, ¿no? Las de Edith Nesbit, en la que se inspiró mucho Lewis, ¿no? Lewis le regalaba a Tolkien obras de Edith Nesbit para sus hijos. Pero desde el punto de vista, digamos, literario y de la historia de la literatura infantil y juvenil, Crónicas de Narnia es una obra cumbre. Siempre, por cierto, siempre que comparamos una obra, digamos, infantil juvenil con una obra mayor, como puede ser El Señor de los Anillos, hay una comparación que yo suelo usar, a lo mejor alguno me la habéis oído o leído algunas veces, es la diferencia entre ver un partido de fútbol o de baloncesto, si no quiere, o de lo que sea,
un deporte practicado por juveniles y un deporte practicado por profesionales. El deporte practicado por juveniles o por infantiles puede ser maravilloso, ¿no? y sensacional al que le gusta ese deporte, y a lo mejor el deporte de profesionales es más bronco, más duro, pero hay una diferencia de nivel enorme, ¿no? Pues esa es la diferencia de nivel cuando alguien hace la comparación, por ejemplo, Harry Potter y El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia y El Señor de los Anillos, pues esa es la diferencia de nivel, al menos tal como yo lo veo. Bien, entonces, esa es una obra cumbre, y luego de Lewis hay filósofos que dicen que la abolición del hombre, este ensayo pequeño del que hablaba antes, es uno de los grandes ensayos del siglo XX, ¿no? Desde el punto de vista de pensamiento y de cuestiones educativas, ¿no? Pues se podría decir que es la abolición del hombre, ¿no? Aunque luego también, por ejemplo, pasa que yo no me acuerdo muy bien de su contenido, ¿no? Pero dentro de los muchos ensayos que publicó Lewis, El peso de la gloria, este profesor que os decía antes, el de Jóvenes Heréticos, dice que El peso de la gloria es también uno de los grandes ensayos de Lewis. Este está publicado dentro de una recopilación de ensayos, no me acuerdo ahora en cuál. Bien, son libros... A mí todo lo de Tolkien todo lo de Lewis, todos son interesantes, ¿no? Aunque algunos tengan defectos o se les vean defectos, ¿no? o hayan sido más criticados, pero todos son sugerentes, todos te dan ideas. A mí me parece también un gran libro, Cautivado por la alegría, porque da mucha idea, ¿no? de cómo es un personaje como Lewis, un gran lector, un tipo que reflexiona sobre todo lo que va leyendo, que intenta seguir hasta el final sus intuiciones intelectuales, ¿no? Y bueno, a mí me parece un libro sensacional. Pero bueno, respondiendo a La abolición del hombre, desde el punto de vista popular, quizá Cartas del diablo a su sobrino, también es un libro único en su género, ¿no? y muy, muy resultón, ¿no? O sea, que gusta mucho, yo creo, a casi todo el mundo, ¿no? Pues una pregunta un poco extraña, pero que quería hacer a ver si coincide, es, hay un autor americano de fantasía y ciencia ficción, King Wolf, que escribió de joven una carta a Tolkien con unas dudas filológicas que guardó luego durante toda su vida, y que en una de sus obras, Paz, habla, pues como que basa muchas de sus ideas en el gran divorcio de ese Lewis. Sí. Mira, por si acaso coincidía, pues, que lo ha leído. Que... has dicho Gene Wolfe, ¿no? Sí. Es Gene Wolfe, Gene Wolfe. No he leído nada. Sí recuerdo la carta que escribió, que está en el epistolario de Tolkien, pero no he leído nada de este personaje. Este es uno que hace ciencia ficción rara, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es un buen resumen, sí. Pues, pero no he leído nada de él. Quizá porque lo intenté alguna vez. ¿Cuál es el libro fundamental de él? El libro del Sol Nuevo. ¿Te acuerdas? El libro del Sol Nuevo. No te he oído bien yo. Perdón. Es el libro del Sol Nuevo. No, pues no. No. El libro de Gene Wolfe fundamental, ¿cuál es? Es el libro del Sol Nuevo. ¿Se me oye bien? No, pues no lo he leído, no. Sí, no, ahora te he oído perfecto, sí. Pero perfecto. Vamos, no puedo, no sé nada de Wolfe. De ese Wolfe, porque de otros sí. Sí. Pues una cuestión que también, a la luz del epistolario y del hecho de que Luis pues comentaba mucho sobre los sucesos de su época, sería pues un poco las diferencias de la actitud de los dos, de Tolkien y de Lewis, pues ante los sucesos que fueron viviendo, la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética. Como da la sensación de que Tolkien tenía como un carácter más...
No, la idea aquí es, eso también aparece muy claro en el epistolario de Tolkien. Lewis era norirlandés, tenía unos prejuicios anticatólicos muy fuertes, pero muy fuertes. De hecho, por ejemplo, hay un comentarista que explica lo curioso que es que, siendo un experto en literatura y arte medieval, en sus libros sobre la cuestión prácticamente nunca habla de la Virgen, lo cual tiene bastante mérito, porque claro, si hay una persona representada durante la época medieval es la Virgen. Ojo, habló bien de la Virgen, y con cariño y eso, pero sus prejuicios anticatólicos se ve que eran muy fuertes. Y uno de los motivos de discrepancia entre los dos fue, con ocasión de la Guerra Civil Española, a Tolkien le ponía nervioso el ver que Lewis aceptaba, daba como buenas algunas cosas que decía la propaganda, ¿no? O sea, que si había habido una matanza de sacerdotes o de monjas en España y eso llegaba a Inglaterra, mientras que a Tolkien y claro, a los católicos les dolía y les ponía nerviosos y eso, a gente como Lewis tenía un cierto desapego a ese tipo de cosas. O sea, ahí hubo algunas peleas entre los dos, ¿no? por esa razón, ¿no? Y luego también ocurre que Lewis parece, según dicen sus biógrafos, Lewis estaba muy cerca del mundo católico, se confesaba con regularidad, creía en el purgatorio, cosa que los protestantes no... Bueno, muchas cosas. Pero nunca se decidió a dar el paso de la conversión. Entonces hay biógrafos suyos que dicen que eso es porque, después de haberse convertido en el gran apologista cristiano, después de haber publicado un libro como Mero Cristianismo, es como si se quedara atrapado, se hubiera quedado atrapado en ese personaje y no se sintiera capaz, ¿no? de dar un paso más, ¿no? De hecho, hay un libro de C.S. Lewis ya hablamos antes, de Joseph Pearce, sobre C.S. Lewis, que lo explica esto bastante bien. Y explica también lo curioso que es que la persona a la que se deben más conversiones al catolicismo en Estados Unidos en los últimos 30, 40 años es C.S. Lewis. Porque él lleva los argumentos hasta el extremo, y mucha gente se deja llevar y dice, bueno, no me queda otro remedio, si sigo pensando así, que hacerme católico. En cambio, Lewis ese paso no lo llega a dar, ¿no? Aunque mentalmente estaba cerquísimo, ¿no? Bien, esa es... Y bueno, entonces la discrepancia discrepancias con Tolkien tuvieron que ver con esto que he dicho, de sus prejuicios católicos, tuvieron que ver con esto que he dicho de la Guerra de España, tuvieron que ver también con un comportamiento... Supongo que muchos habréis visto la película Tierras de Penumbra, ¿no? ¿Os suena Tierras de Penumbra, una película de Anthony Hopkins y Deborah Winger sobre el matrimonio de C.S. Lewis, ¿no? Pues este matrimonio, hombre, todo parece indicar que era... ¿sí? Que las cosas son como más o menos como se cuentan ahí, aunque estén muy romantizadas. Pero lo cierto es que él no le contó nada a Tolkien de esto. ¿Por qué? Porque sabía que Tolkien le iba a reñir y que no le iba a parecer bien, ¿no? Entonces también fue un motivo de distanciamiento entre los dos, ¿no? Hay que decir también que Lewis, para acabar casándose con Joy Davidson, que se llamaba, creo, el capellán anglicano de Oxford no le quiere casar. O sea, no solo eran los católicos los que no veían bien ese matrimonio, sino que también los anglicanos. Entonces él recurre a un amigo, a un clérigo anglicano amigo de otro lugar al que hace venir para que les case, ¿no? Bien, o sea, ahí hay un puntín que a algunas personas les inquieta, ¿no? Pero bueno, las cosas son como son y
y ya está. No, tampoco hay que darle, yo creo que muchas vueltas. Pero bueno, esto, lo que quiero decir es que esto le distanció un poco de Tolkien en los últimos años de su vida, ¿no? Sin que dejaran de ser amigos, y dejaran de escribirse. Pues ya como última pregunta, nos preguntan si de los libros así de publicación reciente, que se mueven pues, en los géneros literarios en los que se movieron Tolkien y Lewis, pues si tiene alguna recomendación o alguno que sea especialmente bueno. A ver, esta es una pregunta que tendría que pensarla, o sea, tendría que acudir a las listas que tengo de libros de... Hombre, dentro del género de aventuras fantásticas, Harry Potter yo creo que, claro, es un hito. Pero, a ver, inspirado, por ejemplo, unos libros inspirados también en historias míticas que tienen que ver en parte con Tolkien, son las crónicas de Prydain, de Joyce Alexander. Estas se publicaron en los años 60. Son unas historias simpáticas, ¿no? Y bien hechas, bien escritas, ¿no? Hace muy poco se ha publicado una novela que se llama Piranesi, rara, adelanto, bastante rara, que tiene como cita introductoria unas frases del primer libro de las Crónicas de Narnia. Y es un libro, bueno, inspirado en muchas cosas, pero también en cosas que se dicen en las Crónicas de Narnia, en un mago que aparece, creo recordar que es en El sobrino del mago, uno de los, creo que sí, que es un mago así un poco raro, ¿no? Entonces, inspirado en ese mago, se ha escrito Piranesi. Es un libro que ha tenido ya todos los premios imaginables, ¿no? En Inglaterra en el último año, ¿no? Pero bueno, yo esto, o sea, yo me ofrezco, si alguien quiere así continuar el coloquio por correo, pues que me escriba, yo le contesto. También puedo buscar los libros mejores de aventuras fantásticas, digámoslo así, adultas, que yo conozco, que no son tantos, y los libros de aventuras fantásticas de literatura infantil y juvenil, ¿no? En la línea de Lewis, que, bueno, que ahí sí conozco bastante más, ¿no? En general, diría que los seguidores de Tolkien, claro, no tienen su categoría, no tienen su rigor, incluso aunque sean muy buenos, pero claro, no es fácil hacer lo que hizo Tolkien, no es fácil que un catedrático de anglosajón, de inglés medieval, como era Tolkien, conocedor de las lenguas nórdicas, conocía 20 idiomas Tolkien, que cada nombre que elegía estaba bien pensado, que eso nadie lo puede hacer. Y por tanto, incluso los mejores autores de este género, pues están muy lejos, ¿no? De la categoría y del rigor de Tolkien, ¿no? Hay una escritora muy buena que es Ursula Le Guin, pero acaba haciendo a veces cosas muy raras. Vamos, no cosas muy raras, sino como planteando dilemas pues, muy extraños. Y es buena escritora, muy buena, y muy admiradora de Tolkien. De hecho, uno de los mejores estudios críticos sobre Tolkien que yo he leído es suyo, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? O sea, yo por lo menos, o sea, también ocurre que si tú lees la cumbre de un género, y El Señor de los Anillos es la cumbre de un género, es difícil luego que cualquier otra cosa te satisfaga. A lo más dices, bueno, está bastante bien, sí, se parece, pero no es igual, ¿no? Y eso lo notas, ¿no? Pero bueno, esto es una opinión que seguramente hay quien no
quien sí dice que hay cosas mejores, ¿eh? O sea que no la pretendo sostener ahí a vida o muerte, ¿no? Perfecto, pues con esto terminamos la sesión. Pues en unos momentos saldrá en pantalla el correo electrónico al que pues rogamos que os dirijáis en el caso de que deseáis recibir la grabación. Y nada más que pues esto, agradecer la sesión al ponente. Ha sido muy, al menos yo la he disfrutado muchísimo. Y pues esto es, muchas gracias. Nada, a vosotros. Ya siento que no tener mejor sonido, pero bueno, esto es lo que hay. Bien. Y pues esto es, con esto cerramos la sesión. Muy Pues bien. buenas noches a todos y José, muchas gracias.